Madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Un cúmulo importante de informaciones tenemos en esta madrugada del lunes 23 de marzo. Una de las más impactantes seguramente tiene que ver con el gigantesco cacerolazo que anoche estremeció el oeste caraqueño. La parroquia 23 de enero fue el escenario en el cual se produjo esta vehemente protesta popular. ¿Qué pasó el 23 de enero que ocasionara, que ameritara una protesta de esta naturaleza y de esta intensidad? Bueno, los asesinatos, la masacre que ocurrió en el 23 de enero, el día sábado en horas de la tarde. Estaban unos vecinos, unos humildes vecinos en el 23 de enero, no en los bloques, sino en el barrio, en el sector conocido como el Observatorio. Estaban jugando dominó en la puerta de sus casas, en la afuera de sus casas. Estaban de esa manera violando, entre comillas, un decreto absurdo, unilateral, ilegal, de toque de queda que habían establecido algunos grupos paramilitares mal llamados colectivos en la parroquia. Bueno, resulta que se apareció uno de estos colectivos, un grupo de estos llamados colectivos, de acuerdo a muchas de las versiones que se originaron a raíz del evento trágico, y asesinaron a 3 de los jugadores de dominó, un cuarto que quedó herido, y hirieron a otras personas de la comunidad. Una cosa terrible, absolutamente terrible. Hace más o menos una semana circularon los videos donde unidades móviles recorrían el 23 de enero con estos sujetos informando a la población de que iba a haber un toque de queda con motivo de la lucha contra el coronavirus. Y lo hacían a cara descubierta, muchas veces mostrando armas. Esto fue denunciado. Lamentablemente esa denuncia no fue atendida. 4 días después, 5 días después, ocurre esta desgracia. Esta desgracia no va a ser resuelta simplemente con el silencio. Esta desgracia no va a ser resuelta simplemente obviándola o censurándola. No. Hay que estar muy alerta. Incluso le digo a los señores del régimen de Maduro Moro, tienen que estar muy alerta, porque en esta situación de crispación social, de preocupación social, de honda conmoción social por lo que está ocurriendo con la pandemia, ha habido una respuesta admirable de la ciudadanía, de respeto a las orientaciones que se le han dado, de acatamiento a la solicitud, por ejemplo, de cuarentena, pero igualmente puede haber una respuesta enfática frente a situaciones tan inaceptables como esta que estamos diciendo, que unos civiles armados irregulares estén decretando toques de queda y además actuando de esta manera. Por supuesto, las obligaciones de los órganos públicos en materia de investigación de este horror tienen que cumplirse. Sin embargo, mientras tanto está la comunidad en su derecho de estar informada. Ahora viene la segunda noticia terrible de esta madrugada del lunes 23 de marzo.
lo ocurrido con Darvinson Rojas, este periodista de apenas 25 años, habitante de un sector humilde del oeste caraqueño. Recibió la nada amable visita del FAES, la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Este mismo cuerpo, cuya disolución ha sido demandada por la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. Se lo llevaron preso. Está preso en este momento en que usted me está escuchando. Ahora más temprano hicimos una entrevista, una conversación con su señora madre. Su señora madre es Mercedes Sánchez. Mercedes Sánchez es una educadora venezolana. Repito, es la madre de Darvinson Rojas, y con ella sostuvimos esta conversación que comparto con ustedes de inmediato. Escuchen. Se encuentra aún estremecido por lo que significó la detención ilegal del periodista Darvinson Rojas. Como ya sabe Venezuela y el mundo, un cuerpo de seguridad del FAES irrumpió en su vivienda, atropellándolo a él y a su familia. Vamos a conversar de inmediato con la profesora Miriam Sánchez. La profesora Miriam Sánchez es la madre de Darvinson Rojas y fue también, de alguna manera, una de las víctimas de esta situación de atropello. Vamos a preguntarle, vamos a conocer de la voz de Miriam Sánchez cuáles fueron las circunstancias en que se produjo la detención y cuál es el estado actual, tanto físico como jurídico, de nuestro colega Darvinson Rojas. Miriam, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Buenos días, Chugo. Gracias por darme esta oportunidad. Bueno, te quiero comentar que anoche, aproximadamente a las 9 de la noche, llegó una comisión de la FAES acá a mi residencia. Aproximadamente 8 funcionarios tocaron el timbre y preguntaron por mi esposo, indicando que ellos habían recibido una llamada de un posible coronavirus acá en la casa, una llamada anónima. Mi esposo le dijo que de acá de la casa no había sido. Ellos le dijeron que tenían que acompañarlo. Él les dice que dónde está la orden para ir a acompañarlos, y ellos le dijeron que tenía que salir y que si mi esposo no salía, ellos iban a reventar la puerta. Mi esposo dio unos minutos de discusión, realizó algunas llamadas para ver si se iba o no se iba. En vista de eso, ellos me indicaron que tenía que salir y que estaba obligado a salir, porque de lo contrario iban a echar la puerta abajo. Cuando ellos trajeron un aparato de metal para abrir las rejas, forzar las rejas, yo le digo a mi esposo que salga, y soy yo misma quien le abre la reja a mi esposo sale. Cuando mi esposo sale, mi hijo se acerca a la sala. Cuando ellos ven a mi hijo, ellos le dicen a mi esposo, ¿por qué salió usted? Nosotros no lo queremos, queremos es al periodista que está ahí adentro. Dígale al periodista que salga. Darvinson se negó a salir en el momento, que eso no era así, que dónde estaba la orden. Ellos le dijeron que sin orden y que tenía que salir porque iban a reventar las rejas. Fue el mismo procedimiento, empezaron a contar con el reloj de los segundos, que se estaba venciendo el plazo para Darvinson salir, porque de lo contrario ellos las iban a reventar. Cuando ellos colocaron ese aparato de metal en la reja para forzar la reja, yo le abrí la reja, Darvinson sale. Cuando Darvinson está saliendo, los funcionarios ingresaron a la casa atropellando a todos los que estábamos en el espacio, porque habíamos muchas personas paradas en la reja, en la puerta, en la entrada principal. Ingresaron al cuarto de Darvinson, revisaron, no desordenaron nada. Ellos vinieron específicamente por las computadoras de Darvinson y los teléfonos celulares. Se llevaron sus 2 computadoras que estaban en el cuarto, una tablet y 2 teléfonos celulares. Luego se van a otro espacio de la casa y se llevan 2 computadoras que no son de Darvinson, pero también se las llevaron. Salieron con los aparatos electrónicos. Una vez que salen, Darvinson se encuentra en la parte de afuera, y en ese momento llegaron aproximadamente más de 18 funcionarios, y es cuando se realiza el forcejeo, porque todavía estaban funcionarios ingresando a la casa, y ahí se genera especie de una riña entre los vecinos, la familia, porque no querían que ellos volvieran a ingresar a la casa. A todas estas me dicen que debo acompañarlos, que ellos tienen que llevarme a mi detenida en vista de lo ocurrido, y que teníamos
que acompañarlos a ellos en compañía de mi esposo. Una vez que nos sacaron acá de la casa, habían cantidades de patrullas en la entrada, me ubicaron a mí en una patrulla, cada uno en una patrulla diferente, yo llevaba una toalla, me taparon la cara desde el momento que salí hasta el momento que llegué. De hecho, cuando iba en la vía les pregunto que para dónde me llevan, no me daban respuesta. Luego, cuando llego al lugar, me dejan un rato en la patrulla metida, yo escuchaba voces de Darvinson muy lejos del lugar donde yo estaba y me dicen que me quite la toalla de la cara, que Darvinson necesita hablar conmigo. Cuando yo voy al espacio, que era como una antesala de la sede de la FAES ahí en la Quebradita, me dicen que ellos necesitan el celular de Darvinson, con el celular que Darvinson trabaja. Yo les digo que no sé dónde está, que si yo no me podía comunicar para acá para que agilizaran la búsqueda del celular. Les indiqué que no tenía cómo llamar porque a mí también me habían retenido el celular y que lo tenían las femeninas. Ellas llevaron el celular, yo llamo, ubican el teléfono, cuando ubican el teléfono me dicen, ahora ustedes sí se van a ir para su casa, usted su esposa se va y su hijo se queda porque queremos el celular de su hijo. Una vez que yo llego aquí a la casa, le entrego el celular, nos quedamos, me dice mi sobrina, una menor de edad que estaba acá en la casa, que cuando yo me encontraba en la sede del PAE, ellos entraron nuevamente a la casa a revisar el cuarto, porque como el teléfono de Darvinson no lo tenía, ellos vinieron a buscarlo. A todas estas, nos dejaron acá, se retiraron y en horas de la mañana de hoy, cuando les fui a llevar el desayuno a Darvinson en la Quebradita, que preguntó por él, me dijeron que ahí no había ningún Darvinson Rojas y que ellos no, le dije que era un periodista que habían detenido la noche anterior, me dijeron que ellos no tenían conocimiento de ninguna detención y que ahí no estaba, que me tocaba recorrer todas las sedes de la capital para ver si yo daba con el paradero de Darvinson. Es decir, una técnica no de detención, sino prácticamente de desaparición. Por fin dieron con el paradero de Darvinson, entiendo, en la sede del FAES, allá en la UD5 en Caricuao. ¿Han podido verlo? Sí. De hecho, antes de llegar a la sede de Caricuao, nosotros nos dirigimos al helicoide. Ahí me indicaron que no lo habían llevado para allá, que tenía conocimiento por las redes, pero lo habían detenido, más no, que lo habían llevado. Luego nos dirigimos a la Quebradita. Cuando veníamos llegando a la Quebradita, recibimos una llamada que lo tenían en la UD5 de Caricuao. Preguntamos por él e inmediatamente nos indicaron que sí, que él estaba ahí y que sí nos iban a dejar pasar. Nos hicieron esperar aproximadamente 5 o 10 minutos, entre 5 y 10 minutos. Ingresamos, lo sacaron, lo sentaron en una sala, conversamos con él, lo sentí bastante sereno, un poco callado en comparación a la visita de hace rato, que lo sentí más abierto, conversó más con nosotros. Nos indicó que el día de mañana le van a realizar un examen y posteriormente va a ser presentado en los tribunales. ¿Qué cargos se le imputan? Desconocemos porque no nos han hablado con claridad. Estamos conversando con Miriam Sánchez, la madre del periodista Darvinson Rojas. Entonces, en resumen, la última vez que lograron hablar con él fue ayer domingo en la noche, después de haberlo visto el domingo en la mañana en la sede de la Quebradita, después de esa angustiosa búsqueda en todas las sedes del FAES y del SEBIN, incluyendo el helicoide, y la información es que hoy lunes va a ser presentado en tribunales y se desconocen los cargos. Esa es la situación, ¿no? Sí, se desconocen los cargos, todavía no nos han dicho. Hay rumores que la información que él publicó no coincide, bueno, eso nos lo dijo él también, que la información que él publicó de las muertes hasta ese momento que daba la vicepresidencia no correspondía con las que él publicaba. Vamos a tener que esperar entonces hasta que se produzca esa presentación y se conozcan efectivamente cuáles son los supuestos delitos imputados. En principio, tanto el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa como el Colegio Nacional de Periodistas rechazan la detención de Darvinson Rojas por considerarla una agresión, no solamente a la libertad de expresión, no solamente al derecho al trabajo de los periodistas, sino una agresión al derecho del pueblo a estar informado.
Yo, señora Miriam, lo que puedo hacer en nombre de mi equipo, en nombre de Radio Caracas Radio y en nombre de, estoy seguro, de buena parte de la totalidad de los oyentes, le expreso mi palabra de solidaridad y de respeto. Y bueno, seguiremos muy pendientes del caso de Darvinson y tenga la seguridad, transmítale a usted esa seguridad a Darvinson, si puede nuevamente verlo, de que no permitiremos que su caso sencillamente pase a la sombra, pase a la oscuridad, porque en esta emergencia nacional la libre información es un dato fundamental de la lucha contra la pandemia. Es decir, agredir la libertad de información es colaborar con la pandemia contra la salud del pueblo. Muy buenos días, señora Miriam. Ok, Chugo, muchas gracias, hasta luego. Era la conversación que tuvimos con la señora Miriam Sánchez, madre del periodista Darvinson Rojas, quien en estos momentos se encuentra prisionero por un delito inexistente. Informar no es un delito, informar es una profesión y un compromiso, es un apostolado, es un servicio, y estar informado es un derecho del pueblo, es un derecho de la sociedad venezolana. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Hay dentro de ese contexto abigarrado que es la sociedad civil venezolana, hay algunas voces que son ciertamente emblemáticas. En días pasados, una de estas voces emblemáticas, la de Feliciano Reina. Feliciano Reina es fundador de Acción Solidaria y es uno de los pilares de Civilis, una organización también defensora de los derechos humanos. Feliciano Reina emitió algunas consideraciones en la red social Twitter sobre los pasos que el país necesita que sean dados desde el ámbito político, desde el ámbito del Estado, para hacer posible que las víctimas y el país todo reciban la ayuda que es imperativo. Venezuela no puede, no tiene con qué por sí sola enfrentar la emergencia humanitaria compleja que estamos enfrentando, agravada ahora por la pandemia, por el coronavirus, pero esos recursos no llegarán a nuestro país, explicaba Feliciano, hasta tanto no haya una solicitud unitaria, por así decirlo, y suficientemente sustentada. Tenemos en línea precisamente a Feliciano Reina para que nos explique estos planteamientos. Feliciano, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chuo. Sí, mira, viendo, y como creo que muchísimas personas saben, nosotros venimos desde sociedad civil advirtiendo sobre los efectos de la emergencia humanitaria compleja que venían produciéndose desde 2016. Sabíamos, y lo hemos dicho desde muchos sectores, además, el estado tan deteriorado en el que está todo el sistema de salud pública, el sistema alimentario. No por nada el Programa Mundial de Alimentación muy recientemente hablaba de más de un 30%
de la población en inseguridad alimentaria, cómo están las arcas públicas, es decir, y en ese contexto ya previo de un gravísimo deterioro, llega esta crisis, esta pandemia global que nos encuentra realmente desnudos para poder hacerle frente a todo lo que implica detener la propagación del coronavirus 19, del COVID-19. En ese sentido, cuando aparece esta solicitud del señor Nicolás Maduro de un crédito del Fondo Monetario Internacional, sin ser nosotros de ninguna manera expertos en el área económica, pero no cabe duda de que lo que está diciendo es: nos hacen falta recursos, no los tenemos. Lo que es muy grave es que ya después de tanto tiempo de unas prácticas que han sido, digamos, vistas de cómo causan daño, cómo ha habido tal nivel de corrupción que hemos llegado a este estado, porque esta situación debió encontrarnos con reservas internacionales suficientes, con un sistema de salud público fuerte, con un sistema de pensiones adecuado, de distribución de alimentos. Bueno, es lógico que no se tiene la confianza del mundo internacional que tiene los recursos posibles para el país. Por otro lado, sí, esa confianza, y lo vimos además después del viaje que hace el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se encuentra con líderes globales, que se encuentra con estos órganos internacionales, bueno, tiene las llaves para poder abrir esa posibilidad de que entren recursos urgentes y necesarios al país. Y no queda otra cuando uno lo ve que decir, tiene que haber la posibilidad de acuerdos. Y esos acuerdos que nos ponen por encima de todo vamos a decir, la gravísima situación política y detrás de ella toda la económica y social, bueno, en este momento son prioritarios antes que cualquier otra cosa. Llegar a esa posibilidad, Chugo, de abrir esas puertas para que entren al país esos recursos en insumos, en dinero eventualmente, manejados con apoyo de organismos internacionales, son necesarios. Y una de las cosas que planteaba, cuando uno ve que la gente reclama, pero bueno, entre la corrupción se van a perder, precisamente la idea es crear los mecanismos para que haya un uso transparente, adecuado, con, digamos, detalles precisos de para qué serían, de qué se compondrían y cómo van a ser manejados, cómo va a ser la rendición de cuentas, cómo va a ser esa implementación para que lleguen hasta la última persona o el último espacio en el que hagan falta. Esa ha sido la propuesta que hicimos, Chuy. No vemos otra manera de enfrentar esta situación tan grave. Estamos conversando con Feliciano Reina, una de las voces más caracterizadas de la sociedad civil venezolana. Debo recordar, fue Feliciano Reina quien nos representó a todos los voceros de la sociedad civil venezolana cuando se presentó el primer informe de la alta comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue justamente la voz de Feliciano Reina la que se levantó en nombre de todos nosotros para hacer las precisiones del caso. Hoy nos dice, efectivamente, el señor Nicolás Maduro solicitó recursos, efectivamente esos recursos hacen falta, pero la única manera que esos recursos puedan ser aprobados y en efecto puedan ser ejecutados allí donde es necesario que sean ejecutados es en un esquema distinto tanto para su solicitud como para su ejecución. Feliciano, ¿qué posibilidad ves tú de que en el desarrollo de esta situación crítica que estamos viviendo se produzca esa modificación en la conducta de los actores políticos? Porque si antes era urgente y aún así se estrellaba este planteamiento contra los extremos radicalizados, hoy con el coronavirus ya en nuestro país, bueno, no hay tiempo, pues hora que pasa, día que pasa, es extremadamente grave todo lo que ocurre. Dentro de muy poco tiempo vamos a estar, Dios no lo quiera, preguntándonos dónde están los respiradores, dónde están los elementos y las unidades de terapia intensiva, de cuidados intensivos para salvarle la vida a venezolanos. Y en ese momento ya no habrá tiempo de discursos ni de rectificaciones. ¿Qué posibilidad ves tú desde el ámbito ciudadano de hacer presión en este sentido que señalas? Bueno, creo que es lo que nos toca. Es necesario, otra de las cosas que decíamos y que va generando confianza, porque aquí hay un problema
muy serio cuando se trata de la movilización de esos recursos internacionales de confianza en quienes están conduciendo en este momento el poder en el país. Y decíamos que hace falta que se pueda nombrar un equipo interdisciplinario de altísimo nivel de personas expertas en el manejo de estas situaciones, pero tiene que ser interdisciplinario, tiene que ser también multisectorial, que lleve la voz digamos, respecto de lo que debe hacerse y de lo que se esté haciendo, que esté informando, que genere confianza en la población, que pueda comunicarse con la población sin este tipo de medidas tan graves, represivas como la que hemos visto con con el periodista Darwin Rojas. Es decir, no puede ser posible que en una situación como esta el manejo sea a través de la represión. Hemos dicho además que en ese equipo nombrado de alto nivel, que sea el que lleve la voz cantante, que sea el que se dirige al país para dar, por un lado, de nuevo confianza, las pautas que hay que seguir para poder ponerle un parado a la propagación del virus. A ese equipo debería subordinarse la fuerza pública, tanto militar como policial, las fuerzas de orden público, no al revés. Que no haya la sensación de que si se sabe, por ejemplo, que una persona tiene el virus, entonces va a llegar alguna fuerza represiva para llevársela de una forma que no es la adecuada, como ya lo hemos visto. Sí tiene que generarse ese espacio de confianza, Chuo. Y por otro lado, cuando hay la necesidad, entonces ya se habla en otro nivel, digamos, pero nunca metiendo la cosa ideológica que tanto daño puede causar. Yo estoy seguro de que hay las posibilidades, digamos, de movilizar esos recursos con órganos internacionales, pero como tú decías ahora, Chu, el tiempo se acorta. Si esto no ocurre, no hay manera de darle a nuestra población las condiciones para poderles exigir en un momento dado, pero no exigir por la fuerza, exigir por la razón a la ciudadanía: quédese en su casa, vamos a atenderlas con la distribución de alimentos, habrá un programa para distribución también de recursos económicos, que usted pueda salir a su abastos local, pero tiene que haber entonces la posibilidad de surtir ese abasto, de garantizar el transporte, de que se garantice la gasolina, de que no haya un uso arbitrario. Yo recientemente que fui a Acción Solidaria y estábamos solamente 2 personas con toda la observación de las cosas que teníamos que hacer, pero para entregar, por ejemplo, algún respirador, teniendo un salvoconducto, no podía después pasar a casa. Entonces, necesitamos que haya para el país un acuerdo, digamos, de alto nivel, y eso debería llevar yo también a algunos acuerdos políticos. Eso es necesario, ¿no? Pero no para que haya una continuación de la diatriba del conflicto hoy. Hoy es acordarse por el bien de la población. Hoy es ponerse por encima de justamente todo ese conflicto previo y que no se puede negar, en bien de la población. Pero también es una oportunidad para que en un plazo mediano pueda ser posible darle al país una salida a esa situación política tan grave que nos tiene atascados, estancados, que no permite que avancemos hacia, digamos, el hecho que ya se ha planteado tanto de que la población plantee una salida política también. Es una oportunidad para decir, ok, sentados en la solución de este problema tan grave, que es como una segunda ola de tsunami que nos ha caído encima, además de la emergencia humanitaria, ¿cuáles son los acuerdos para que en un mediano plazo, una vez superada, podamos terminar de salir de esto de nuevo, que nos ha tenido detenidos en detrimento de una población que sigue sufriendo inmensamente y donde los más vulnerables, indígenas, personas privadas de libertad, todas, presas políticas o no, personas mayores, mujeres, están viéndose y van a verse además más afectadas. Si la respuesta no es la adecuada a todo nivel, no solo del ciudadano con su responsabilidad, también desde los decisores y la forma en que se implementa esa respuesta y la ayuda a quienes la necesitan, pues lo que vamos a ver va a ser de consecuencias gravísimas.
Feliciano, te agradecemos vivamente que hayas tenido la gentileza de atender nuestra llamada madrugadora. Ojalá que en efecto podamos hacer la presión necesaria y esa presión encuentre los oídos receptivos. Muy buenos días, Feliciano. Gracias. Era Feliciano Reina, fundador de Acción Solidaria, uno de los arquitectos de Civilis, una organización defensora de los derechos humanos, una de las voces más caracterizadas de la sociedad civil venezolana, planteando la necesidad urgente de acuerdos por la gente, de acuerdos por la vida, de ponerse por encima de la diatriba ordinaria que veníamos arrastrando y hacer frente con seriedad a la situación extraordinaria que tenemos por delante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Para este momento teníamos pautado un contacto telefónico con el doctor Ricardo Cusano. El doctor Ricardo Cusano es presidente de Fede Cámaras y era pertinente este contacto. Lamentablemente no hemos podido establecerlo tal y como acordamos con la producción en el día de ayer. Pero era pertinente porque el señor Mauro Moros ayer en cadena nacional hizo un conjunto de anuncios, anuncios de medidas que supuestamente tendrían que ser medidas de alivio para la situación que se está viviendo. Si usted escucha en abstracto estos anuncios hechos por el señor Mauro Moros en el día de ayer, uno podría pensar, pero mira, estos anuncios se parecen un tanto a los anuncios hechos por el presidente Trump a propósito de cómo ayudar al ciudadano norteamericano para enfrentar la muy dura situación que genera la epidemia, la pandemia del COVID-19. O podría pensar, mira, se asemeja esto a lo planteado por el presidente Macron en Francia, ¿no? De cómo ayudar también a la sociedad, a los actores económicos a resistir el impacto de la emergencia. Quizás en el ámbito más local podríamos asemejar lo anunciado ayer por Maduro en relación al tema de apoyar a la sociedad con las declaraciones dadas por el presidente Bukele de El Salvador. Pero resulta que no es así. Yo quiero alertarlo a usted que me está escuchando, alertar a la ciudadanía en Venezuela, alertar incluso a ese porcentaje claramente minoritario, pero también son venezolanos, ese 10, 15, 17, 18% de venezolanos que siguen dándole algún crédito a la palabra del señor Mauro Moros. Incluso a ellos quisiera alertarlos sobre lo siguiente. Miren, los anuncios hechos ayer por Maduro son, por un lado, una falacia, en el sentido de que pueden sonar bonitos, pero no hay cómo cumplirlos. El señor Maduro dice, vamos a dejar de cobrar los alquileres durante tanto tiempo. El Estado va a asumir las nóminas de las pequeñas y medianas empresas. El Estado va a asumir tales y cuales cosas.
hay una pregunta clara, hay una pregunta elemental. ¿Con qué posaderas se sienta la cucaracha? ¿Con qué el Estado va a asumir eso? ¿Con qué recursos? ¿Es que Venezuela está produciendo más petróleo? ¿O es que está logrando vender más caro el petróleo que ya produce? Pues no, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ¿no? Ni Venezuela está produciendo más petróleo, la producción petrolera de Venezuela ha llegado a mínimos históricos. Estamos produciendo aproximadamente unos 500.000 barriles día, cuando deberíamos estar produciendo mínimo 3 millones de barriles. Pero además ese petróleo que se está produciendo es el más barato que existe en el planeta, porque tanto por su calidad, petróleo extrapesado de la faja, como por las sanciones económicas, el régimen de Maduro tiene que recurrir a descuentos, a ofrecer descuentos y redescuentos especiales para poder colocarlo. Es decir, en un escenario de baja mundial de los precios internacionales del petróleo, la cesta de crudos venezolanos está muy por debajo de ese ya deteriorado precio internacional del crudo. ¿Me entiendes? Entonces, repito, si Venezuela no está vendiendo más petróleo, ni lo está vendiendo más caro el que está produciendo, ¿de dónde va a sacar el Estado venezolano para financiar todo eso que Maduro dijo ayer? De la maquinita de imprimir dinero inorgánico, porque es que ya ni siquiera se imprime, ya es dinero electrónico, ¿no? Ya es un burócrata que le da a enter en una computadora y salen creados electrónicamente miles de millones de devaluados e inservibles bolívares soberanos. ¿Es eso lo que van a hacer? Pues te informo lo siguiente, si hacen eso, eso es combustible para la hiperinflación. Esos bolívares son inexistentes, pero presionan la demanda de los pocos bienes que existen y en consecuencia el precio de ellos se dispara. El primero que se dispara, el primer producto cuyo precio se dispara, la primera mercancía cuyo precio se dispara es el dólar. Entonces vamos a tener, producto de los anuncios supuestamente buenistas del señor Maduro en el día de ayer, vamos a tener un disparo brutal de la hiperinflación y un disparo también inalcanzable del precio real del dólar, del precio real de la divisa, que como ustedes saben funciona como marcador de prácticamente todo en la deteriorada, en la destruida economía venezolana. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto acá? El punto acá es que las medidas que hacen falta pueden ser esas que dice Maduro y seguramente otras, pero uno tiene que preguntarse, ¿cómo se financian? ¿Quién paga eso? ¿Con qué? Por el amor de Dios. Hace falta dinero fresco. Hace falta dinero fresco. Hacen falta dólares. Hacen falta auxilio financiero. ¿Y a quién se lo van a dar? ¿A Maduro Moros? No. Maduro Moros, ya como lo señalaba nuestro anterior entrevistado, no genera ni la confianza ni es percibido con la legitimidad necesaria como para hacer una demanda que implique un requerimiento, una solicitud que implique endeudar más a la República. Entonces se producen situaciones como la que acaba de presentársele a él mismo ante el Banco Mundial. Llega, pide una cosa, solicita una cosa y le dicen, no le podemos prestar. ¿Por qué? Porque es que no sabemos si usted es presidente o no, en pocas palabras. Entonces, repito, Maduro Moros no está en condiciones de conseguir el dinero que hace falta. Pero hay otra cosa que es incluso más grave que esa, o tan grave como esa. Guaidó, que tiene acceso a esas posibles fuentes de financiamiento, que es reconocido por los países que son las economías más importantes del planeta, que pudiera en consecuencia ser escuchado en los organismos internacionales que pudieran efectivamente abrir líneas de crédito urgentes a nuestro país. Guaidó, por su cuenta, solo, tampoco tiene la facilidad de ser percibido como viable, ¿no? Porque le pueden decir, ok, te prestamos a ti el dinero. ¿Cómo hacemos para que eso llegue a Venezuela? ¿Cómo hacemos para que eso llegue efectivamente a los hospitales?
¿Cómo hacemos? ¿Cómo se garantiza eso? Porque tú eres la persona a quien reconocemos como interlocutor, le pueden decir en la comunidad internacional, pero quien tiene control del territorio es el otro. ¿Entienden? O sea, es una situación muy compleja, muy dura, y por eso es que Feliciano Reina decía, y ojo, Feliciano Reina no es un activista político, no es un dirigente político, aunque es un hombre claramente ubicado en la lucha por la libertad y la democracia de este país. Pero Feliciano Reina decía con claridad que aquí es imprescindible que los actores de la confrontación política se pongan de acuerdo frente a esta hora de extrema gravedad. Se refería era a esto, chicos, y no estamos hablando de la quincalla ideológica, no estamos hablando de izquierda o derecha, no estamos hablando de los que están con el presidente cual o el presidente tal, no, chicos, estamos hablando de que pasado mañana aquí vamos a estar en la búsqueda desesperada del respirador para que no se muera su familiar, su abuelo, su hijo, usted mismo. ¿Entiende? Estamos hablando de eso. Y por eso, frente a ese anuncio que hace ayer el señor Mauro Moro, hay que responder con mucha serenidad, pero con mucha firmeza, y decirle, repito, ¿con qué posadera se sienta la cucaracha? ¿Con qué recursos el Estado venezolano va a afrontar algo como eso? Y digo al Estado porque desgraciadamente también dentro del conjunto de planteamientos que hace el señor Mauro Moro el día de ayer, desgraciadamente no se encuentra ni una sola palabra orientada a apoyar a la empresa privada venezolana como generador de riqueza para poder paliar esta crisis. Por el contrario de las cosas que dijo ayer Maduro, lo que se saca en claro es que sigue agrediendo al sector privado, sigue agrediendo a quien produce en Venezuela, sigue agrediendo a quien genera empleo y genera servicios en nuestro país. El señor Mauro Moro dice, bueno, la banca no va a poder cobrar los créditos, etcétera, 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 sino que tiene que dar más créditos así, así, asado. ¿Cómo va a dar más créditos una banca que está reducida a su mínima expresión? ¿Cómo va a dar más créditos una banca que tiene que cumplir con un encaje bancario del 100%? Es decir, de cada 100 bolívares que capte, tiene que depositar en el Banco Central 100 bolívares. ¿Con qué va a prestar nada? Es decir, bueno, se sigue manteniendo un esquema que lleva al colapso de los sectores que en nuestro país, a pesar de los pesares, a pesar de 20 años de destrucción de la economía venezolana, siguen empeñados en generar servicios, en generar productos, en producir empleo y riqueza. Entonces, ese es el drama de los anuncios que hizo ayer el señor Mauro Moro. ¿Qué queremos decir nosotros? A que nos vamos a poner porque nos vamos a poner. Porque él dijo A y nosotros decimos B. No, chico, es un tema de sentido común y de urgencia venezolana en esta hora de crisis. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. A Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana.
Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza de la unión. Ciertamente estamos confrontando severos problemas con las líneas telefónicas. Sin embargo, quiero concluir este programa en esta segunda semana de contingencia por la pandemia, por el coronavirus en nuestro país. Segunda semana además de cuarentena. Promoviendo una reflexión sobre un tema que yo creo que es muy grave, porque compromete severamente no la calidad de vida, sino la vida, no de la sociedad en abstracto, sino de las personas en concreto. Miren, amigos, cuando empezamos el programa y entrevistamos a la señora madre del periodista Darvinson Rojas, hicimos también el comentario acerca de lo ocurrido en el 23 de enero, de la masacre del 23 de enero. Yo quiero confesarles que me preocupa mucho cómo desde el punto de vista informativo un hecho ha tenido lamentablemente mucha más atención que el otro. Yo, por supuesto, me declaro solidario con Darvinson Rojas. Creo que hay que condenar su injusta e ilegal detención. Creo que hay que mantener vivo en medio de esta situación tan compleja, sin embargo, la protesta por la detención de Darvinson y por lo que significa la agresión al derecho del periodista a trabajar y sobre todo a preservar la integridad de sus fuentes, el secreto de sus fuentes tal como lo establece la ley de ejercicio del periodismo. Pero yo creo que es demasiado importante subrayar que todo esto lo hacemos no por defender el privilegio corporativo, el privilegio del oficio, de la profesión, no. Lo que estamos defendiendo es el derecho del ciudadano a estar informado. Eso es lo que estamos defendiendo. Eso es lo que establece una conexión directa entre la prisión injusta de Darvinson Rojas y la masacre del 23 de enero. ¿Por qué hacen lo que hacen con Darvinson? El pretexto puede ser el que sea, pero el mensaje es claro. Quien informe lo que no nos gusta va a ir preso. Yo llamo la atención sobre ese hecho y llamo la atención sobre la manera como calibramos lo noticioso y lo noticiable. La prisión de Darvinson, claro que es gravísima. Chicos, pero el 23 de enero hubo 3 muertos. ¡3 muertos! Y una importante cantidad de heridos. Eso tiene por lo menos el mismo peso y requiere por lo menos la misma atención. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque 5 días antes empezaron a circular en las redes sociales los videos con los camiones, los vehículos en que los paramilitares maduristas estaban anunciando por las calles del 23 de enero su supuesto toque de queda, como que si ellos tuvieran autoridad para imponer una medida de ese tipo. Y eso fue denunciado y nadie hizo caso de esa denuncia. Así como hoy pocos se han atrevido a alzar la voz y a demandar atención sobre lo ocurrido en el sector del observatorio de la parroquia 23 de enero, no solamente para darle castigo a los culpables, no solamente para darle consuelo a las víctimas de sus familiares, no, además para tomar las medidas para que eso no se siga, para que elementos de esa naturaleza, conductas de esa naturaleza no se sigan repitiendo en el contexto de esta emergencia atroz que estamos viviendo.
yo debo decir con mucha responsabilidad, a mí me preocupa, me enerva, me aterra incluso que tengamos nosotros, además de la emergencia humanitaria compleja que veníamos arrastrando, que a nadie se le olvide, hermano. Esto que estamos viviendo nosotros sin el coronavirus es tan complejo y tan duro que sin venezolanos se fueran huyendo de nuestro país. Sin el coronavirus. Después llega el coronavirus y genera toda esta situación. Bueno, que ante esta situación gravísima, la conducta de quienes tienen en sus manos el poder y de quienes quieren tenerlo, sea más o menos la siguiente. Quienes tienen el poder pensando que, bueno, ok, esto es una contingencia terrible, pero nos puede permitir terminar de ponerle la mano al control social, al control total de la vida de los venezolanos, no solamente del Estado, sino de la sociedad. Terminar de montar el aparato del Estado policial para que desde la militarización de la crisis hasta el tema del control alimentario de la gente, todo esté en manos de un solo actor y un solo factor. Por eso que quiebre el sector privado lo que queda de él. Por eso que la prensa no solamente esté prácticamente sin medios, sino que además periodista independiente que se atreva como Darwinson Rojas a decir lo que en su opinión es la verdad, bueno, tenga temor a que el precio de ello sea su libertad o su vida. Ya, si ese es el concepto oportunista que desde el poder se asoma en lo que es el manejo de la crisis, sería terrible. Así como sería terrible que el otro actor, el actor alternativo, o que debe ser alternativo, que quiere ser poder, piense que bueno, que aquí lo que hay que hacer es esperar a que el desastre se produzca, ¿no? Y eso genere a su vez la salida de la dictadura. Eso también sería terrible, porque el costo de una conducta así, de una estrategia, entre comillas así, el costo en vidas de eso sería brutal. Por eso yo manifiesto mi acuerdo, y lo digo públicamente, con gente tan honesta, tan decente, de tan altos quilates ciudadanos como Feliciano Reina, como Susana Rafali, como Edison Arciniega, como todos esos voceros de la sociedad civil que están diciendo lo mismo que dice el movimiento Dale Letra. Es necesario impulsar acuerdos urgentes por la gente, no por la quincalla ideológica, ni por el oportunismo administrativo, por la gente, porque sencillamente no hay tiempo. Y cada minuto que hoy se desperdicie va a ser pasado mañana una vida que se pierda. Y no estoy hablando simplemente de dramatismo. Estoy hablando de realidades, de muy duras realidades. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Artiaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR